en los métodos de muestreo. Ya, primero vamos a hablar de las razones por las cuales se aplica lo que viene siendo el muestreo. Recuerden que en la clase anterior se explicó lo que era una población y qué era una muestra. Una población en sí, de forma resumida, es un conjunto de objetos u elementos. ¿A qué me refiero con objeto o elemento? A un algo que tiene sus propias características. Por ejemplo, una persona tiene un peso, tiene edad, tiene un género, etcétera, etcétera. Asimismo, una tele tiene un tamaño, un peso, color, etcétera, etcétera. Todo eso. Y una muestra es un subconjunto de la población, es decir, una parte más pequeña de la población que estamos analizando. En este caso, si yo digo mi curso es de 100 estudiantes, mi muestra puede ser 20 estudiantes de ellos, a los que yo les quiero sacar algún tipo de información, como puede ser el promedio, quiero calcular el promedio de todos ellos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, razones para las que se realiza una muestra son estas de aquí. Primero, establecer contacto con toda la población requiere mucho tiempo. Ya. Esto se cumple cuando hay poblaciones extremadamente grandes. Digamos, yo quiero saber el cuánto ganan los ecuatorianos, cuál es el promedio de mensual que ganan los ecuatorianos. Entonces, más o menos me voy a inventar, somos 20 millones de personas. No sé si seremos más, seremos menos. Entonces, ya, yo tendría que encuestar esas 20 millones de personas para poder dar una respuesta a mi pregunta que viene siendo ¿cuánto ganan los ecuatorianos al mes? ¿Ya? Pero yo me voy a demorar mucho encuestando a los 20 millones de personas. Entonces, yo debería aplicar una de estas técnicas que vendría siendo una muestra. Entonces, en vez de yo encuestar a los 20 millones, voy a encuestar, digamos, a 100.000 de ellas. Claro que también sigue siendo un número grande, pero ya es mucho más pequeño comparado con los 20 millones. Entonces, una vez que ya les encueste, no me va a dar un resultado exactamente, pero se va a aproximar mucho a lo que me va a dar el resultado que si yo les encuestara a los 20 millones. Digamos que yo al encuestar a los 20 millones me sale que ganan $600 al mes. Y yo al encuestar a los 100.000 me sale que ganaron 556.000 556 al mes. ¿Ya? Entonces, vieron, sería una diferencia de $4. Claro que sería mucho más exacto si yo encuestara los 20 millones, pero vemos que no hay tanta diferencia y puedo tomar como es el resultado de esa muestra como válido. ¿Ya? Entonces, la segunda razón es que el costo de estudiar todos los elementos de una población resulta prohibitivo. Esto en algunos casos, como aquí hay un ejemplo que les suelo poner, es de los censos. No todas las personas a veces están disponibles para censarles. Por algún motivo no se encuentran en casa o simplemente no les gusta dejar pasar a los censadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo no puedo censar a todas las personas, mi información estaría incompleta. Entonces, a eso se refiere esto, que en algunas ocasiones no es posible obtener toda la información por A o B motivo. ¿Ya? Ahora vamos con el punto número 3 que dice, es imposible verificar de manera física todos los elementos de la población. Bueno, prácticamente se relaciona con el punto anterior que no siempre vamos a tener acceso a toda la información en algunos casos. En otros casos sí. Más que nada cuando las poblaciones son extremadamente grandes es que se complica el obtener la información. ¿Ya? Ahora, vamos con el número 4 que dice algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Ya. Y aquí, como pueden ver, me gusta indicarles este ejemplo del vino. Miren, supongamos que yo vendo vino, ¿ya? Y entonces mis viñedos, yo para probar para probar si mi vino es de calidad, mejor dicho. Entonces, ¿cómo sé si mi vino es de calidad? Pues consumiéndolo. Y entonces yo, para ver si mi vino es de una calidad sumamente buena o de la que yo espero, entonces yo debería beber todo el vino
y así comparar y ver si es que no, si es que mi vino es exactamente de la calidad que yo espero. Pero si yo me bebo todo el vino, después yo qué vendo. Entonces, por eso dice que algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Porque miren, yo aquí, para yo probar mi vino, me bastaría con yo tomar una copa y beberlo y ver si está de buena calidad, en vez de beberme todo lo que yo vaya a vender. ¿Ya? Entonces ahí se ocuparía la muestra y los resultados de la muestra son adecuados. Ya, esto es lo que yo les mencionaba al inicio con el ejemplo de las 100.000 personas. Ya, que si yo les hago yo quiero saber cuánto ganan los ecuatorianos al mes y y al encuestar a las 100.000 personas me sale que ganan 556 dólares y al encuestar a las 2 millones me salió que ganaban 600 dólares, ¿ya? Entonces, vieron, no es que existe una diferencia así tan grande como para no decir que la muestra no me sirve. Entonces vemos que como la muestra me consume menos recursos, voy a demorarme menos tiempo en hacer todo eso. Por eso es que resulta que sí puedo yo ocupar esos muestreos. ¿Ya? A ver, antes de continuar. Ya, listo. Ya. Ahora, esas son las razones por las que se puede realizar una muestra. Ahora sí, ya vamos con justo con lo que dice aquí, los tipos de muestreo. Ya, existen dos tipos de muestreo, los probabilísticos y los no probabilísticos. Ya, esto les explico aquí porque en el libro no explica lo que son los tipos de muestreo no probabilísticos. Ya, entonces, primero hay que entender esto. Los probabilísticos van a tener, van a tener una naturaleza 100% aleatoria. ¿A qué me refiero? Una naturaleza 100% aleatoria. Es decir, que yo los datos los voy a, las muestras, mejor dicho, de estos datos yo los voy a obtener de forma aleatoria. Es decir, yo no tengo un control, digamos, de los 100. Yo tengo un curso de 100 estudiantes. Entonces, yo voy a elegir 20 de ellos de forma aleatoria. Entonces, digamos, voy a elegir todos los números 5. ¿Ya? Entonces, con eso ya lo estoy eligiendo de forma aleatoria. No sé quiénes serán los estudiantes número 5. Ya, a diferencia de los no probabilísticos, donde el investigador sí tiene control sobre los datos que va a analizar en los no probabilísticos. Vamos con el mismo ejemplo de los 100 estudiantes. Entonces, supongamos que yo de esos 100 estudiantes, a 10 de ellos yo me llevo full bien con ellos, les conozco, sé que son buenos estudiantes y entonces para yo sacar el promedio de todos los 100 estudiantes, voy a encuestar a esos 10 que yo los conozco al revés y al derecho, ¿ya? Entonces vemos que ahí los datos ya no son aleatorios, porque yo estoy diciendo, yo voy a encuestar a esas 10 personas que yo las conozco. En el probabilístico, yo encuesto a las personas de forma aleatoria. Puede que les conozca, pueda que no les conozca. Ya, entonces, eso es la principal diferencia entre los probabilísticos y los no probabilísticos. Ahora, los probabilísticos se dividen en simple, sistemático, estratificado y conglomerados. Ya, los no probabilísticos son de cuotas, conveniencia, casual accidental, bola de nieve y discrecional. Incluso hay más no probabilísticos. Ustedes pueden revisarlos en internet y pueden encontrar algunos más. Ya, ahora sí, regresemos al libro. Vamos con el tipo de muestreo simple. Ya, eso también. Cuando ustedes ocupen el libro, siempre les recomiendo que ustedes antes, cuando vean así un tema, muestreo de aleatorio simple, primero ustedes lean lo que dice en estos cuadritos celestes y después ahí sí sigan leyendo todo. Pero siempre antes de leer todo de corrido, podemos decirle, siempre enfóquese en estos cuadritos porque aquí en resumen de lo que se trata esta temática. ¿Ya? Primero, ¿qué dice el muestreo aleatorio simple? Muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga la misma probabilidad de que se le incluya. ¿Ya? O en otras palabras, con un ejemplo podemos decirle así. Si yo estoy haciendo una rifa y vamos a hacerle de un solo premio. Entonces, yo hago una rifa entre mis 100 estudiantes y digamos, de aquí les rifo
un viaje a Galápagos, me estoy inventando. Entonces, y como vendí 100 boletos, entonces yo voy a sacar un boleto de forma aleatoria, de un sombrero, pongámosle, ¿ya? Y el número de ese boleto va a ser el que gane, va a ser el estudiante que gane ese viaje, ¿ya? Entonces, aquí es lo que se aplica el muestreo aleatorio simple. Cualquiera de esas 100 personas tiene la misma probabilidad de ganar el premio. Entonces, yo como como van a estar todos los boletos en un sombrero, yo voy a sacar de forma aleatoria un número y esa persona va a ganar ese premio. ¿Ya? A eso se refiere el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Aquí muestra cómo se podría aplicarles y es incluso aquí un ejemplo. Pero yo ya les he colocado un ejemplo que a mi punto de vista se entiende bastante. Ahora, sigamos con el muestreo aleatorio sistemático. Ya, el muestreo aleatorio sistemático, ¿a qué se refiere? Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada caésimo miembro de la población. Entonces, para ello, vamos acá, digamos, aquí tenemos mis 100 estudiantes. Ya. Mejor hagámosle de 20 estudiantes para que no sea muy complejo. ¿Ya? Y entonces yo voy a seleccionar un número aleatorio del 1 al 20 que le voy a denominar K. Mi número aleatorio del 1 al 20 vamos a decir que me salió el 6. ¿Ya? Y necesito yo seleccionar, y yo voy a seleccionar tres alumnos de forma aleatoria. Entonces aquí les voy a enumerar del 1 al 20. Estos son mis alumnos. Alumnos. Ya. Entonces ahí están mis alumnos del 1 al 20. Ya. Entonces, ¿cómo aplico aquí mi késimo? Entonces, primero yo voy a seleccionar mi primer alumno. Primer alumno. Y ese también va a ser de forma aleatoria. Entonces, digamos que de forma aleatoria me salió que mi primer alumno es el número 9. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi primer alumno. Aquí le voy a poner una marca que viene siendo una X. Ya. Ahora, el tipo de muestreo aleatorio sistemático se lo aplica de la siguiente manera. Entonces, yo tengo que ver en mi número K qué número está definido, el 6. Y entonces yo, como dije que necesito seleccionar, mi muestra va a ser de 3, porque eso les dije. Voy a seleccionar 3 de ellos aleatoriamente. Entonces, tengo que ver cuánto tengo en K, 6. Entonces, voy a deslizarme 6 espacios para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Ese va a ser mi segundo alumno seleccionado. Ya. Y para mi tercer alumno voy a hacer exactamente lo mismo. Deslizarme 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, bueno, me salió el estudiante 21, pero yo no tengo el estudiante 21. Miren, mi población es 20. Entonces, ¿qué hago en este caso? Entonces, yo debería, en vez de seleccionar el número 21, debería ir al comienzo. Entonces voy a hacerle de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5 y mi número 6 va a ser este. ¿Ya? 6. Este sería mi tercer alumno. Ahora, digamos que mi N no sea 3, sino que sea 4. Entonces, haz lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va a ser mi siguiente alumno. ¿Ya? Entonces, ese sería mi cuarto alumno. Entonces, a esto se refiere el tipo de muestreo, el tipo de, esperen, ya, tipo de muestreo aleatorio sistemático. Entonces, vieron, ustedes van a elegir un número inicial y un número K de forma aleatoria o por algún procedimiento matemático. El K, como puede ser, digamos,
Aquí un procedimiento matemático puede ser el siguiente. Si yo digo que mi muestra va a ser de 4 y mi población va a ser 20, yo puedo hacerlo de esta forma. Calculadora, 20 le divido para mi número de muestra, 5. Entonces ese sería mi nuevo K, 5. Y entonces haría el mismo procedimiento que les mencioné. ¿Bien? Jefe, una pregunta. Sí, dígame. Lo del primer estudiante, ¿uno lo elige así, cualquiera? Es de forma aleatoria. Así, ¿Pero cómo se obtiene de forma aleatoria eso? ¿mandé? ¿Cómo se obtiene de forma aleatoria el primer alumno? Hay muchos métodos. Por ejemplo, Hay métodos. como le digo, yo puedo poner 20 papeles dentro de un sombrero y sacar uno al azar. Y digamos que el número que salió es el 9. Entonces ese va a ser mi primer alumno. Entonces ahí estoy haciéndolo de forma aleatoria, sin saber, sin yo decir quiero que mi número inicial sea el 11, sino yo lo estoy eligiendo de forma aleatoria. Así, igual que la rifa. ¿Y hay fórmulas tal vez para eso? No, de aquí ustedes, bueno, en Excel hay una fórmula que ustedes le ponen unos parámetros y de ahí le saca un número de forma aleatoria. ¿Bien? Sí, dígame, Joana. Profe, buenas noches. ¿Y en qué caso se utiliza este tipo de muestreo? Como para qué podríamos utilizar esto en la vida cotidiana, se podría decir así. Mm, 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 bueno, si nos vamos al ejemplo que les mencioné, podría ser una utilidad. Digamos que yo quiero sacar, digamos, la directiva. Mi curso es de 20 estudiantes, necesito 3 de ellos. Entonces mi muestra va a ser 3. Mi K va a ser 6 o digamos 7. El número aleatorio que me salió primero, digamos que va a ser el 8. ¿Ya? Entonces mi K dice que tengo que moverme 3 espacios, 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ay, perdón. Ya, entonces este va a ser mi presidente. Este va a ser mi vice. Y así mismo, 7 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este va Pues a ser mi tesorero. Ya, eso les digo, esto puede ser un ejemplo, pero de ahí existen miles, miles de ejemplos. Sí, dígame, Marianita. usted dijo que de la K tiene que ser 7, ¿no? Y después del Ujú. 7, o sea, siempre tenemos que agarrar el número después del 7. Mm, No no, tiene que ser, este va a ser la cantidad de espacios que yo voy a recorrer. ay, El ay, número inicial lo se lo saca de escogió, forma aleatoria. ay, Por ay, eso yo dije, de forma aleatoria me invento, digamos que salió el 8, aunque bien pudo haber salido, digamos, de forma aleatoria el 3. Y entonces ahí desde el 3 tenía que deslizarme 7, marcar. Me deslizaba 7, marcaba. ¿Ya? Y así. está bien. Muchas Ujú. gracias. Ya, listo. Ahora sí, continuemos. Sí, Joana. Ingeniero, disculpe, en el ejemplo estaba K igual 7. Ajá. ¿Qué significa? Que el número de espacios que yo me voy a deslizar para seleccionar mi siguiente elemento. ¿Y cómo es que se selecciona el número 7 o algún número aleatorio nada más? El número aleatorio, eso les digo. Es que, mire, déjenme ver. Es que no recuerdo cuál es la fórmula. Aleatorio, creo que es entre el 1 y el 20. Ya, entonces, esa sería mi fórmula. ¿Vieron? De forma aleatoria me sale que salió el 11. Entonces, este va a ser mi primer elemento, el 11. Entonces, y ahí sí yo me deslizaría. Entonces, si lo quieren hacer de forma aleatoria, sería esa. ¿Vieron? Aquí va cambiando. ¿Ya? Entonces, eso sería.
Ahora sí, continuemos con el siguiente, ¿no? Que el muestreo aleatorio estratificado. ¿A qué se refiere? El muestreo aleatorio estratificado, que una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno. Ya. En otras palabras, estos van a ser mis estratos, mis filas, podemos decirles. Entonces, mi primera fila, aquí, bueno, decía o mencionaba un ejemplo que decía que hay empresas que invierten en publicidad, invierten su capital en publicidad. Dice que en mi primer grupo, las empresas invierten del 30% y más en publicidad. Entonces, todas las empresas, digamos que yo tengo 100 empresas, o en este caso, 352 empresas, de las que invierten 30% y más en publicidad son 8. Entonces, este va a ser mi primer grupo. Mi segundo grupo va a ser de las empresas que invierten del 20 al 30%, 35 de ellas. Entonces, así yo les voy a subdividir en estratos o en grupos, como les menciono. Y de cada uno de esos grupos, y yo, bueno, en este caso voy a hacer algunos artificios matemáticos. No necesariamente tienen que ustedes basarse en esta información de aquí, sino, eso les digo, ustedes podrían aplicar, incluso, digamos, de estas 8, yo podría hacer un muestreo aleatorio simple y seleccionar bueno, esta de aquí, estas sí necesitan la frecuencia relativa y porque si su muestra es de 50 de ellas, y entonces en base al número de empresas totales y con la frecuencia relativa, ustedes van a saber cuántas de estas, de esas 8, cuántas ustedes tienen que seleccionar de forma aleatoria. En este caso, de estas 8, yo tengo que seleccionar una de forma aleatoria. De estas 35, yo tengo que seleccionar 5 de forma aleatoria. Y así hasta llenar su muestra que viene siendo de 50. ¿Ya? Y es más, incluso aquí en el ejemplo les menciona cómo tienen que calcular, es decir, cómo les sale este uno. Deberían aplicar esta fórmula de aquí para este caso, para este caso, para este caso, para este caso. Una vez que apliquen esa fórmula de aquí, les va a salir estos números. ¿Ya? Bueno, lo importante en esto es que entiendan esto, que para hacer este tipo de muestreo, ustedes tienen que dividir, digamos, a su población en grupos. Entonces, este va a ser mi grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Y dependiendo de esos grupos, entonces ustedes van a tomar de forma aleatoria. Entonces, una vez que hacen ustedes todos estos cálculos, entonces ahí sí, ese 1 en estas 8 empresas yo tengo que seleccionar una de forma aleatoria. Y para seleccionarla de forma aleatoria, ahí sí ustedes pueden aplicar los métodos que se vio anteriormente. El simple, digamos, un papelito, las 8 empresas, o en caso de que tenga 35 y quiero 5, entonces puedo aplicar el sistemático, es decir, un número aleatorio del 1 al 35. Mi K, digamos que va a ser 4, entonces, digamos, 7 es mi primer número, 7 más 4, 11, mi segundo número, 11 más 4, 15, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ya? A eso se refiere el muestreo aleatorio estratificado, ¿ya? Ahora continuemos con el muestreo por conglomerados. Ya, fíjense en este gráfico de aquí, pero vamos a leer primero la definición, que dice: la población se divide en conglomerados a partir de los límites geográficos, naturales u otra clase. A continuación, esto se selecciona al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. ¿Ya? Imaginen que esto es el Ecuador, y el Ecuador está dividido en sus distintas provincias. Digamos que esto viene siendo eh, Quito viene siendo Guayaquil, El Oro, Esmeraldas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere este tipo de muestreo. Entonces, que digamos, ustedes van a tener no necesariamente un país, sino digamos que un sector. Por ejemplo, aquí en Chillogallo se divide en varias avenidas. Entonces,
Una sección puede ser esto, otra sección puede ser esto, otra sección puede ser esto. Entonces, ustedes podrían dividir a la población por secciones. Y es decir, y de esta sección, digamos que, como en el caso anterior, de esa sección yo quiero tomar, digamos, 5 personas para encuestarlas. De esta sección yo quiero tomar 3 personas para encuestarlas porque no es muy grande. De esta quiero encuestar a 2 porque tampoco no es muy grande. De esta quiero encuestar a unas 6 porque veo que esta sección sí es grande. Y entonces en base a eso yo voy a obtener datos. Entonces, a eso se refiere este tipo de muestreo, que van a tener una sección geográfica y ustedes la van a dividir en, en pedazos, podemos decirle. ¿Ya? Bueno, eso vendría siendo los muestreos probabilísticos. Ahora, los no probabilísticos, como les mencionaba, esos sí ya no se encuentran en el libro. Yo me, yo me, eh, Mejor dicho, yo investigué esta parte de aquí de internet, eso también. En los anuncios ya les voy a colocar todo, todos estos links para que ustedes puedan también verificarlos. Pero no necesariamente ustedes tienen que basarse de esta página. Si ustedes encuentran otras páginas de manera mucho más clara o resumida, pueden basarse en eso. Yo o sea, me pareció bastante clara su concepto. Por eso es que yo elegí. Aquí menciona que es el muestreo no probabilístico, que una vez más les recalco que es cuando el investigador selecciona los datos él mismo, los que va a analizar. No los elige de forma aleatoria, sino porque él quiere analizar esos datos. Los selecciona él. Ya, los tipos de muestreo, pues son estos, por cuotas, por conveniencia, muestreo no, bola de nieve y discrecional. Entonces aquí dice, por cuotas se refiere a través del muestreo por cuotas, el investigador se asegura de que la muestra sea equitativa y proporcional, de acuerdo con las características, cualidades o rasgos de la población a estudiar. Por ejemplo, un investigador debe realizar una muestra sobre los empleados de una empresa, en la que el 60% son mujeres y 40 son hombres. Para hacerlo, selecciona individuos que sean proporcionales a la población a través de un muestreo por conveniencia o elección del investigador. Entonces, como vemos en este ejemplo, dice que 60% son mujeres y 40% hombres. De esas 60%, digamos que va a encuestar a 6 y él conoce a 6 de esas chicas. Entonces, a esas chicas que les conoce les va a encuestar. Y así mismo, de esos 40%, digamos que son 4 hombres. A esos hombres también los conoce y los va a encuestar. No es que los eligió de forma aleatoria, sino es porque él los conoce, él ha hablado, sabe cómo son. Es por eso es que los va a encuestar precisamente a ellos. ¿Ya? Entonces, así ustedes tienen que ir investigando los tipos de muestreo. Es- Esto más por si quieren, si en el foro quieren hablar sobre alguna de estas técnicas. Si no, pueden hablar de las, de los tipos de muestreo probabilísticos. ¿Ya? Sí, dígame, Joana. A partir de esta clase vamos a utilizar lo que son métodos no probabilísticos también. No, esto de aquí no vamos a utilizar. Más que nada esto es teórico. Lo que le estoy dando no se va a utilizar. Lo que se va a utilizar más a futuro son las pruebas de hipótesis. Eso sí vamos a utilizar basándonos en los 5 pasos que mencionan las pruebas de hipótesis. Lo más importante en esas clases es que ustedes se aprendan esos 5 pasos porque lo que va a diferir en los siguientes métodos va a ser el tipo de muestreo, no, el estadístico que se va a seleccionar, el estadístico de prueba. ¿Ya? De ahí esto, como les digo, es más teórico. No es que se va a utilizar esto a futuro. ¿Ya? Ahora. Continuemos, vamos con lo que viene siendo el error de muestreo y la varianza. Para ello, entonces, primero se tiene que entender qué es la varianza y qué es la desviación estándar. La varianza, bueno, ambas son medidas de dispersión. Es decir, esto me sirve para ver qué tan dispersos se encuentran los datos. Por ejemplo, digamos que yo tengo, sigamos con los alumnos.
tienen un promedio, digamos, algunos de 8, otros de 7, otros de 9. Otros tienen 8.3, 8.2, y entonces para eso me sirve la desviación estándar. Ver qué tan disperso está una nota de la otra. Digamos, del 8 al 8.1 vemos que hay una dispersión del 0.1 o se aleja del 0.1. Entonces, ese tipo de dispersión, de eso se encarga la varianza. Pero para ello se ocupan estas fórmulas de aquí. Este signo de aquí que se llama sigma se refiere cuando ustedes ven este signo de aquí, quiere decir que los datos son poblacionales. Cuando ustedes ven una S mayúscula, eso quiere decir que los datos son muestrales. ¿Ya? Los datos poblacionales, como les mencionaba, digamos en mi curso de 100 alumnos, entonces eso es un dato poblacional, porque yo conozco toda la población. Ahora, ¿cómo sería un dato muestral? Digamos que de mi curso, yo a mi curso voy a tratar como un dato voy a tratar, miren cómo lo digo, lo voy a tratar como un dato poblacional, digamos a 50 va a ser mi dato poblacional. Entonces, yo sé que mi curso es de 100 alumnos, pero yo estoy diciendo que voy a tratarlo como que si fueran 50 alumnos, mi nueva población, o en otro caso en otros casos donde yo no conozco la población. Por ejemplo, si yo fuera, no se me ocurre. Déjenme pensar a ver dónde no conocería yo la población. Ya, digamos en una empacadora de refrescos. Ya. Los refrescos vendrían siendo los elementos, ¿ya? Yo no sé cuántos elementos o cuál es mi población ahí, porque yo no sé, y digamos que yo soy un empleado nuevo, yo no sé cuántos refrescos se producen al día. Entonces pero ahí me dicen que más o menos, no me especifican, pero me dicen más o menos se producen me voy a inventar, unos 100 refrescos. Entonces, como no tengo la certeza de que esa sea mi población, entonces, y como veo que me dicen más o menos, entonces eso se le trata como datos muestrales. ¿Ya? Bueno, recuerden que N es la muestra de esa población. Ya, ahora sí, vamos. ¿Qué es lo que necesitan saber ustedes cuando van a buscar lo que viene siendo la varianza? Necesitan saber primero qué es X, qué es esta X con una raya arriba, qué es esto de aquí y qué es N. N viene siendo la muestra. Ya. Entonces, este X viene siendo el elemento, estos elementos de aquí, todos estos elementos de aquí. Ya. X con una rayita arriba viene siendo el promedio. Entonces, imagínense que aquí tengo un curso de 100 estudiantes. ¿Cómo se ha venido trabajando? Entonces, yo quiero encuestar a 15 de ellos. Entonces, aquí están. 15 de ellos seleccionados de manera aleatoria. Y digamos que estos vienen siendo sus promedios. 8, 6, 7, 10, 6, 8. ¿Ya? Entonces, yo para sacar lo que viene siendo el promedio, es más, aquí no creo que es de esto, pero ya vamos a ver. Yo para sacar el promedio lo debería hacer de la siguiente manera. Sumar todos estos elementos y dividir para el número total que viene siendo 15. ¿Ya? No, sí me salió que es 8. ¿Ya? Entonces el promedio va a ser 8. Entonces, yo para sacar lo que viene siendo esta varianza, siempre les recomiendo hacer esta tablita de aquí. Es mucho más sencillo, ya lo van a ver. Entonces, aquí están a cada alumno se le asigna una nota. Ya, este viene siendo el promedio. Ahora, ¿qué me dice aquí que tengo que hacer? Dice que X menos X techo. Entonces, yo debo hacer esto. X menos X techo y aplicar lo mismo para todos. Una vez que aplico para todos, lo siguiente que tengo que hacer es lo que me dio anteriormente, dice que debo elevarlo al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, 0, menos 2 al cuadrado, 4, y miren, aquí ya se eliminan los negativos. Una vez que ya tengo todo esto, tengo que hacer una suma
¿Y cuánto me da esta suma? Me dice que es 30. Ya, este 30 reemplazaría yo en toda esta sección de aquí. Esto se le llama sumatoria. Entonces, ese 30 yo debería dividir para el n que yo esté trabajando. En este caso, estoy trabajando con 15. Entonces, 30 dividido para 15. ¿Dónde está? Ujú. La desviación estándar. Ah, ya. Sí. Aquí cabe aclarar una cosa. Cuando hablábamos de datos muestrales, siempre vamos a aplicar esta fórmula, n-1. Aquí, como conocemos la población que es de 100 estudiantes, entonces nosotros deberíamos ocupar esta fórmula de aquí. Entonces, aquí debería ser S15, S15 menos 1 no debería estar aquí, solo se debería ser así, ya. Entonces, 30 dividido para 15 es 2, esa va a ser mi varianza. Y en algunos casos, si les pide calcular la desviación estándar, ¿cómo lo hacen? Tienen que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Siempre para calcular la desviación estándar van a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 2, 1,41, 42, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, así calcularían ustedes. Primero, lo que tienen que darse cuenta es si están hablando de una población, de datos poblacionales o datos muestrales. ¿Ya? Y aplicar este procedimiento de aquí que yo les recomendaría, o si ustedes conocen algún otro procedimiento que sea mucho más sencillo, aplíquenlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Y así calcularían la varianza. ¿Ya? ¿Por qué es importante calcular la varianza? Por el error. Porque en el error, miren, esta es la fórmula del error. Z alfa medios, la desviación estándar, pero para yo obtener la desviación estándar necesito la varianza. Y para calcular la desviación estándar le saco la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Dividido para la raíz cuadrada de n. ¿Ya? Ahora, como esta es la fórmula del error, ¿yo qué necesito aquí? El Z alfa medios. Siempre va a ser esta la fórmula. Z alfa medios, la desviación estándar y la raíz de n. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Determinar el error muestral de una muestra de 200 con una desviación estándar muestral de 60. Va a haber casos donde directamente les va a dar la desviación estándar. Pero en caso de que no les dé, ya saben que ustedes la tendrían que calcular de esta forma. Pero en caso de que en este ejercicio ya nos está dando directamente, entonces ya tenemos aquí la desviación estándar 60. Nos dice que trabajamos con un nivel de confianza del 95%. Entonces, recuerden, aquí lo habíamos visto la semana anterior. Si nos dan un nivel de confianza, a eso lo transformamos en nivel de significancia y el nivel de significancia en un valor decimal y ese valor decimal es el que vamos a ocupar. En este caso es 0,05. Ya. Pero aquí la fórmula me dice que trabaje con alfa medios. Entonces, el alfa, lo que me dio, le tengo que dividir para 2, 0,025, con eso ya tengo alfa medios. Ahora, para calcular el z, recuerden que se lo hacía a través de esta tabla de aquí. Entonces, yo aquí en f de z debo ubicar ese 0, ¿cuánto era? 0,025. Una vez que lo ubique aquí, el valor Z no importa si me da negativo, yo voy a omitir ese signo menos, solo lo único que necesito es el valor numérico, que en este caso dice que es 1,96. Seguramente debe ser menos 1,96 en la tabla, pero yo únicamente voy a tener la parte decimal, 1,96. Ya, entonces yo ya tengo Z alfa medios, ya tengo la desviación estándar, ya tengo N, y entonces ya puedo aplicar esta fórmula. Entonces yo al aplicar esta fórmula me sale que el error es 8,3155. ¿Ya? Y entonces así ustedes calcularían lo que viene siendo el error. ¿Ya? Y hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Yo les agradezco una vez más por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.